Esta mañana el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos cómo Dios ve a la iglesia. El Espíritu Santo, hermano y hermana, te trajo aquí ahora para que lo escuches, para que oigas y te des cuenta de cómo Jesús mira a su iglesia. Hoy vamos a ver lo que Dios sabe acerca de nosotros. Lo miraremos en este tema titulado La iglesia que sufrió el poder de Jezabel. Abramos la Biblia en Apocalipsis 2, versículos 18 al 20. Apocalipsis 2, versículos 18 al 20. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo ve Jesús a su iglesia, hermanos? Jesús ve a su iglesia dividida. Por un lado, llena de amor, llena de fe, llena de buenas obras. Él mira que la iglesia crece en eso. La ve que ha crecido en eso. Pues dice que las obras postreras son más que las primeras. El Señor, nosotros vemos que ve a la iglesia enfatizando bastante el amor, enfatizando bastante la fe, enfatizando bastante la paciencia. Pero al mismo tiempo, hermanos, la mira que tolera, dice, que tolera a esa mujer llamada Jezabel. Está dividida la iglesia. Porque tolerar a Jezabel es tolerar, ¿qué cosa? El pecado. Así que la iglesia está dividida. Por un lado, repito, enfatiza el amor, enfatiza la fe, enfatiza la paciencia, enfatiza las obras y que hay que hacerlas. Pero por otro lado, tolera el pecado. Así ve el Señor a su iglesia. ¿Y por qué el Señor mira así a su iglesia? Porque, hermanos, Él tiene, dice, ojos como llama de fuego. En otras palabras, mis hermanos, la mirada de Jesús sobre su iglesia es intensa, profunda, penetrante. No se le escapa nada al Señor. Y sus pies dice que son como el bronce bruñido. Es decir, está listo para actuar con sus pies abrasadores para
arreglar lo que no está bien en su iglesia. Ahora, hermanos, ¿a quién Jesús le está diciendo estas palabras? A ver, miren bien ustedes, por favor, el versículo 18. ¿A quién? ¿Y quién es el ángel? El Señor le está diciendo al pastor. Tu iglesia enfatiza mucho el amor, enfatiza mucho la fe, enfatiza bastante las buenas obras. Pero tu iglesia, le dice, la tienes tolerando el pecado. Hermanos, si los pastores leyeran estos mensajes, ellos entenderían que en la iglesia no es asunto de permitir desórdenes, no es asunto de darle al pueblo lo que el pueblo quiere oír, no es asunto, hermanos, de dar solamente palmaditas ahí para que el hermano esté bien contento y le esté dando el diezmo. El pastor entendería que no se trata solamente de enfatizar las buenas obras, no se trata solamente de enfatizar el amor, sino que también el pastor no debe tolerar el pecado. Al ángel se lo está diciendo: tienes un problema, toleras el pecado en la iglesia. Y entonces ya cuando uno mira eso dice: ay, entonces pues hay que reprender. En el nombre del Señor hay que reprender. Y a veces los hermanos no les gustan las reprensiones. A veces los hermanos mejor deciden ya no venir y se buscan una iglesia por allí donde no les incomode nada, donde les digan que todo está bien. Pero hermanos, la responsabilidad del ángel, Dios le está dando este mensaje al ángel para que se lo diga a la iglesia. Que el amor es bien enfatizarlo, que la fe es bien enfatizarla, que la paciencia es bien enfatizarla, que las buenas obras es bien enfatizarla, pero no se tiene que tolerar el pecado. Ahora, hermanos, esto de tolerar el pecado es cuando uno de líder sabe lo que está sucediendo con los miembros, pero se hace, como dicen allí, el desentendido. Ahí lo deja pasar. Recuerda de que tienes que dar amor. Recuerda que tienes que predicar del amor. Recuerda que tienes que hacerle sentir a los hermanos que el Señor los ama. Tienes que todos los sábados predicarles de que Dios los ama y que por lo tanto nunca escojas temas, nunca prediques temas que haga sentir al hermano mal, donde el hermano se sienta condenado, donde el hermano se sienta confrontado. Hermanos, cuando uno piensa de esa manera y predica de esa manera, sencillamente, hermanos, está uno yendo contrario a lo que el Señor está diciendo aquí. La iglesia estaba bien por un lado, pero estaba mal por el otro. Tener a Jezabel dentro de la iglesia era tener ¿qué cosa? Era tener el mundo metido dentro de la iglesia. Tolerar a Jezabel era tolerar el mundo. Y esta Jezabel, cuando uno estudia el accionar de ella en el pueblo de Israel en los días del profeta Elías, y ve cómo también
ha actuado dentro de la iglesia cristiana a través de la Roma papal. Y cuando uno mira también cómo actúa ahora en el pueblo de Dios, uno ve, hermanos, que hay un espíritu jezabeliano en todas las iglesias cristianas. Jezabel se mueve en las iglesias cristianas. Hay una declaración que quiero compartir con ustedes aquí en el Espíritu de Profecía y me voy a ir de una vez hasta acá, en este panfleto número 28, página 2. Aquel cuyos ojos son como llama de fuego está visitando cada iglesia en el mundo. Su mirada está atravesando cada corazón. Él está midiendo el templo y los adoradores allí, pesando todas sus acciones en las áureas balanzas del cielo y escribiendo el resultado en los libros de registro. Todo está abierto a la vista de aquel con quien estamos tratando. Él es discernidor de los pensamientos, intenciones y propósitos del corazón. Ninguna obra de las tinieblas queda escondida a su vista. El pecado no detectado por el hombre, no sospechado por la mente humana, queda anotado y registrado por aquel que escudriña los corazones. ¿Por qué? Porque su mirada es como llama de fuego. Es intensa, penetra, es profunda. Podemos estar en la oscuridad y allí su mirada está sobre nosotros. ¿Saben, hermanos, que esta iglesia de Tiatira, si bien es cierto, existió en los días del apóstol Juan, allá en aquella provincia romana de Asia, donde estaban esas 7 iglesias a las cuales Jesús le manda las cartas? Si bien es cierto, esa iglesia existió allí, por cierto, es donde está el país de Turquía ahora, allí fue donde existieron estas iglesias. Aunque literalmente Tiatira existió con estos problemas que Jesús menciona, hay una aplicación histórica de la característica de esta iglesia que se aplica, valga la redundancia, a la iglesia que existió entre los años 538 y 1798. Y por lo tanto, al estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira, tenemos necesariamente que hacer esa aplicación histórica y mirar qué ocurrió en esos años. Y ver entonces cómo Jesús, anticipadamente a Juan, le estaba dando lo que le vendría a la iglesia. Hermanos, estos tiempos del 538 a 1798, que por cierto son 1260 años, estos tiempos, hermanos, fueron cuando la iglesia tuvo un crecimiento en estas cosas que acaba de decir el Señor aquí. La iglesia hacía buenas obras. La iglesia enfatizaba mucho el amor, tenía un gran amor los hermanos. Enfatizaban mucho la fe, era una iglesia servicial. Los hermanos servían al Señor en lo que el Señor los pusiera a servir. Era un tiempo cuando la iglesia, pues, dice que sus obras, las postreras, eran más que las primeras. Es decir, crecía la iglesia. Estos fueron los tiempos, hermanos, cuando existió la iglesia de los valdenses. El que quiera buscar en la historia cómo está registrado sobre los valdenses podrá mirar que los valdenses eran una iglesia ejemplar. Estos eran los tiempos cuando existió aquel hermano llamado Colombano, tremendo misionero allá en Europa. Estos fueron los tiempos cuando existió el hermano Pedro Baldo, el líder de los valdenses. Estos fueron los tiempos cuando existió el hermano Juan Wycliffe, tremendo hombre que tradujo la Biblia al inglés. Estos fueron los tiempos cuando existió Juan Hus, otro tremendo siervo del Señor. Estos fueron los tiempos cuando existió aquel hermano llamado Savonarola, que decía que la iglesia católica era Babilonia y que había que salir de allí. Lo quemaron cuando tenía 46 años. Estos eran los tiempos cuando la iglesia estaba, hermanos,
haciendo todo esto que dice Apocalipsis 2, 18 y 19. Haciendo buenas obras, creciendo en amor, en fe, en servicio y paciencia. Estos eran los tiempos cuando la iglesia era una iglesia trabajadora. Pero nosotros vemos que aunque la iglesia de Tiatira era muy amorosa, que aunque la iglesia de Tiatira era muy servicial, muy llena de fe, hacía buenas obras y crecía en ella, ¿cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? Que toleraba a Jezabel. Esta mujer, mire, vamos otra vez a Apocalipsis para que miremos cómo trabajaba esa mujer ahí. Mire cómo trabajaba. Versículo 20, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A ver, hermanos, ¿cómo obraba Jezabel en la iglesia? Número 1, ejercía la docencia. Porque dice, ¿qué cosa? Que enseñaba. Y número 2, dice que seducía. Me fui al griego para ver lo que quería decir esta palabra seducir en el original griego. Y dice que ella extraviaba a la iglesia del camino correcto. Ella extraviaba a la iglesia de la verdad. Ella extraviaba a la iglesia hacia el error. Y ella le enseñaba a la gente que no fueran tan fanáticos, que no fueran tan extremistas, que se dieran unos permisitos por ahí de vez en cuando, que entraran en compromisos. Es más, esto de tener relaciones sexuales sin casarse, el Señor lo que quiere es tu corazón. El Señor no se anda fijando en esto. Así enseñaba. Eso de que le seas infiel a tu esposo o a tu esposa, no, eso no te preocupes. El Señor lo que quiere es tu corazón. Decía Jezabel, eso de que te pases a tu línea en los ojos, no, eso, el Señor quiere tu corazón. Eso de que uses cosméticos, decía Jezabel, eso tampoco, eso no es mayor cosa. El Señor quiere tu corazón. Eso de que te vistas así toda ceñida, toda con faldas cortas, toda escotada, no, decía Jezabel, eso. No te preocupes por eso, el Señor lo que quiere es tu corazón. Y por eso yo siempre digo esto, y a lo mejor algunos se vayan a sentir aludidos ahorita. Y yo no sé qué van a hacer ustedes con este mensaje, pero el Señor dijo, voy a decirle esto al ángel de la iglesia de Advenimiento, que está, sí, haciendo bonitas obras por ahí con la radio, con la televisión. Ya va a agarrar 2 canales más de televisión. Está haciendo bonitas obras allí con la obra médico misionera y el buen samaritano. Pero tengo que decirle esto al ángel de la iglesia de Advenimiento. Y es que también está tolerando a Jezabel. En otras palabras, está tolerando el pecado. Y se lo tengo que decir, dice el Señor, para que se lo diga a la iglesia. Porque a mí, dice el Señor, no me gusta una iglesia dividida. A mí, dice el Señor, no me gusta compartir mi trono. Y por lo tanto, dice el Señor, se lo voy a decir al ángel para que se lo diga a la iglesia de Advenimiento. Yo les pregunto, ¿de verdad ustedes aceptan esta palabra, hermanos? Esta es palabra del Señor, esto no es invento mío. Yo los amo, hermanos, los quiero a ustedes. Yo a las que andan pintadas del pelo, a las que andan ahí con uñas postizas, a las que andan mal vestidas, yo las quiero, las amo. Pero por el mismo amor les tengo que decir, eso no lo aprueba el Señor. Solo porque la hermanita tal se pintó el pelo, tú también te lo vas a pintar. Y algunas van más lejos. Andan el espíritu de Jezabel en esas uñas postizas y le dicen, mira las que yo tengo, ponte unas tú también. Otras llegan bien y allá y dicen, mira cómo me pinta el pelo,
píntalo tú también. La Jezabel seduciendo a las otras para que también hagan lo mismo que ella hace. Jezabel seducía a los siervos y siervas de Dios. Jezabel enseñaba que esas cosas son, ese ser extremista y fanático, andar diciendo esas cosas como que son malas. No, estas cositas las podemos hacer. Mis hermanos y hermanas, no sé si nos volvamos a ver alguna vez. No sé si tú ya no vas a volver a esta iglesia, pero solo quiero decirte una cosa: que el día que te mueras, muérete arrepentido y arrepentida, porque de lo contrario, este sermón tú lo vas a recordar antes de morirte. Que fuiste rebelde a la palabra, que te molestabas y que nunca quisiste cambiar. Y usted dirá: pastor, ¿por qué está hablando así en forma amenazante? Porque ya vamos a leer más adelantito que el Señor también amenaza. Pero estas amenazas son amenazas redentoras. Estas amenazas son con el propósito de redimir a sus hijos del pecado. Pero el Señor amenaza. Nunca había visto a mi Señor en el mensaje a la iglesia de Tiatira tan molesto, porque la iglesia está dividida. Enfatiza la gracia, enfatiza la fe, enfatiza el amor, las buenas obras, pero tolerando el pecado al mismo tiempo. Mis hermanos, esta Jezabel se metió en la iglesia cristiana a través del papado. Porque cuando se casó la iglesia cristiana con Roma, y el obispo de Roma se comenzó a llamar el Papa, y el emperador romano dijo: esta es la cabeza de todas las iglesias cristianas. A partir de allí, Roma pagana y la iglesia cristiana se casaron. Y entonces, hermanos, Jezabel se metió a la iglesia en la persona del papado, en la persona del obispo de Roma. Y Jezabel, hermanos, le ha hecho mucho daño a la iglesia. La iglesia que Jesús dejó, la iglesia que dirigían los apóstoles, no era la iglesia que está ahora, hermanos. Esa era una iglesia pura. Esa era una iglesia que disfrutaba el primer amor. Esa era una iglesia que la necesidad de uno era la necesidad del otro. Compartían en las casas, dice, la comida. Era una iglesia que no tenía prejuicios entre los hermanos. Pero cuando se casó con Roma, la iglesia cristiana, hermanos, se echó a perder. Se echó a perder la iglesia. Pero miren que Dios es bueno. Y Dios, en medio de esa perdición, en medio de eso echado a perder de la iglesia, Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido mujeres y hombres que dicen: nosotros no. Si Vicente quiere ir donde va toda la gente, pues que se vaya Vicente, pero nosotros no. Nosotros nos quedamos con el Señor. De manera, hermanos, que para que entendamos nosotros lo que Jezabel ha hecho en la iglesia cristiana a través del papado, a través del papa, para que entendamos nosotros esto, ¿qué les parece si vamos al Antiguo Testamento y miramos lo que hizo Jezabel en los días del profeta Elías? Vamos para allá, al libro de Primera de Reyes, el capítulo número 16. Y aquí en el versículo 30 y 31 nosotros encontramos lo siguiente: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal
y lo adoró. ¿Quién es Acab? Acab es el rey del pueblo de Israel. ¿Con quién se está casando Acab? Con Jezabel, una mujer de los sidonios, es decir, de Sidón, adoradora del dios Baal. ¿Quién era el dios Baal? El dios de la lluvia en aquellos lugares cananeos. El dios que ellos decían que era el que mandaba la lluvia para que los productos agrícolas pudieran cosecharse. Le hacían un culto a Baal, hermanos, donde terminaba en relaciones sexuales ilícitas. Adoraban a ese ídolo. Con esa mujer se casó el rey de Israel. Qué lamentable que Acab, con toda la luz que tenía, con toda la unción que tenía de ser el rey, se haya casado con esa mujer pagana, idólatra. Porque mire lo que dice el don de profecía acerca de eso. En Conflicto y Valor, página 204. Dice que este rey Acab carecía de fuerza moral. Y su casamiento con una mujer idólatra, de un carácter decidido y temperamento positivo, fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios, dice, ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Esta era una mujer que manipulaba al marido. Esta era una mujer que el marido hacía lo que ella decía. Dice, bajo la influencia agostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarté. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. Oh, hermanos, metió esta mujer la idolatría en Israel. El aire, dice, estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Mediante la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos y corrientes de agua vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían que era gracias a Baal y Astarté, en vez del dador de todo don perfecto. El pueblo, dice, olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo, y que este es el que rige el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. En su ciega locura, dice, prefirieron rechazar a Dios y su culto. Cuán poco, dice, comprenden el poder de una mujer no consagrada. Si Acab se hubiera llevado del consejo del cielo, Dios hubiera estado con él. Pero Acab no lo hizo. Se casó con una mujer entregada a la idolatría. Jezabel tuvo más poder que Dios sobre el rey y lo condujo a la idolatría y con él al pueblo. Por eso es que decimos que la Jezabel de la iglesia de Tiatira, la que existió en el 538 a 1798, no es otra que el papado, que fue el que se encargó de meter los ídolos a la iglesia, la idolatría en la iglesia, al haberse casado con Roma. Lo mismo que hizo Acab al haberse casado con Jezabel. Hermanos, esto que acabo de decir no son inventos míos, ni es porque yo lo diga. Lo dijo la hermana Elena Guay. Miren cómo ella dice lo que hizo Roma con la iglesia. Conflicto de los Siglos, página 56. Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos,
Y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Eso lo hizo el papado. Como la Jezabel lo hizo en el tiempo antiguo, el papado hizo esto en la iglesia cristiana. Este sistema, dice, de idolatría fue divinamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate, dice, de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número 10 de ellos. Y sigue diciendo, las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. Pregúntenle ustedes a un sacerdote o a un hermano bien católico que sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué le enciende velas al santo? Dentro de las varias creencias, dependiendo del país donde viva, le va a decir que las velas se encienden primeramente para que cuando él termine de rezar, esa vela siga rezando por él. O le va a decir también de que esa vela representa la luz que ese santo tuvo cuando existió. Le va a decir también de que esa vela representa la disipación de las tinieblas. Y también le va a decir que esa vela lo representa a él, porque Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Introdujeron esto de encender velas junto con las oraciones. Llegaron, dice, a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corrompidos, solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. Y así, hermanos, continuaron introduciendo otros errores como la creencia del purgatorio. Metieron el otro error de la misa para sustituir la cena del Señor. Metieron también, hermanos, el culto a la Virgen María. Metieron también las fiestas paganas que se celebran hoy, como la Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, San Valentín, Semana Santa o Día de la Coneja, Halloween, Día de la Madre, Día de los Muertos y tantas más. Las metieron al cristianismo. Y ahí están las iglesias seducidas por Jezabel celebrando esas fiestas. Pero no se quedaron allí, hermanos. No se quedaron allí con meter todo esto. Así como la Jezabel allá en los días del profeta Elías metió todo aquello en el pueblo de Dios, así también el papado hizo lo mismo con la iglesia cristiana. Y no se quedaron ahí, porque vean esta declaración del conflicto de los siglos, página 50. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. Y así, dice, el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Y los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. Pues comprendieron que si el mismo día era observado por los cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. En otras palabras, quitaron el sábado y metieron el domingo, porque ese era el día que los paganos usaban para adorar al dios sol. Agarraron ese día como día de reposo en vez del sábado, para que de esa manera los paganos se sintieran identificados. Pero a pesar, dice, que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron, dice algunos, de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Así nosotros vemos, hermanos, que Jezabel introdujo la apostasía en la iglesia.
Y el mundo cristiano en su mayoría está en apostasía con todo lo que, si no tiene una cosa, tiene otra. Si no está adorando imágenes, si no está adorando a la Virgen María, si no está celebrando las fiestas paganas, está guardando el domingo, el hijo del papado, porque ese es un hijo del papado. Sigue siendo el conflicto de los siglos, pero no paró aquí, dice la obra del jefe engañador. Conflicto de los siglos, página 51. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó sus propósitos valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Y casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad, al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el séptimo día como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás, dice, se esforzó por disuadir a los hombres Satanás se esforzó por disuadir a los hombres de que se sometieran a Dios y obedecieran a su ley. Y por lo tanto, dice, dirigió sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como al Creador. ¿Y quiénes son los que han aceptado, hermanos, esa sugerencia de Satanás? Tristemente, los que se hacen llamar protestantes. Dice, los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo ha convertido a dicho día en el día del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? Y así entonces nosotros vemos que la iglesia cristiana, tolerando a Jezabel, le aceptó todas esas apostasías, todos esos errores garrafales que se introdujeron. Pero hermanos, si volvemos otra vez a la Jezabel antigua, esa mujer se había propuesto exterminar el verdadero culto a Dios. Y si alguien quiere darle un verdadero culto a Dios, se lo tiene que dar en el día sábado. Porque en el día sábado adoramos al Creador de los cielos y la tierra. Miren, yo quiero que vean aquí en Primer Reyes siempre, el capítulo 18 y el verso 13, lo que hizo la Jezabel antigua. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua. ¿Qué hacía Jezabel, hermanos? Le daba muerte a los profetas verdaderos del Señor. Jezabel dice que mataba a los profetas. Y aquí este siervo que está hablando con Elías le dice: yo tuve que esconder a muchos de ellos, de 50 en 50 en cuevas, a 100 de ellos, porque Jezabel andaba matando a los profetas. Hermanos, pero había un profeta
que se destacaba entre todos los que el Señor tenía. Y ese profeta era ¿cuál? Elías. Pero mire lo que esta mujer dijo para ese profeta de Dios, Elías. Capítulo 19 ahora, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué está haciendo Jezabel, hermanos? Amenazando a Elías que lo va a matar también. Esta mujer era perversa. Esta mujer no solamente introdujo la idolatría en el pueblo de Dios, sino que también mataba, daba muerte, perseguía a aquellos que quisieran ser fieles. Y miren hasta dónde llegó su perversidad. Y yo estoy leyendo esto porque el papado ha hecho lo mismo. Miren hasta dónde llegó la perversidad de Jezabel, que le quitaba la propiedad a alguien con tal de que su marido estuviera alegre. Vamos a leerlo aquí mismo en Primera de Reyes. Vamos a leer ahora el capítulo 21, versículos desde el 4 hasta el 16. Primera de Reyes 21, 4 al 16. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, coma, alégrate, yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, dice ella, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en las ciudades con Nabot, en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo. Y pongan a 2 hombres perversos delante de él, sí, perversos como ella, que atestiguan contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Hermanos, miren, esta mujer está utilizando la misma religión de los judíos, está utilizando la misma fe del pueblo de Israel para cometer el asesinato, para expropiarle la propiedad a Nabot. Ayunen, les dice, proclamen ayuno. Invéntese uno de ustedes de que él ha blasfemado. Y como la ley decía que el que blasfemaba había que matarlo a pedradas, allí lo matan para quitarle la propiedad. Así era de perversa, hermanos, esta mujer. Ahora bien, Dios va a hacer justicia. Dios no va a permitir esas perversidades a Jezabel. De manera que mire lo que dice el capítulo 21 ahora. Siempre aquí en el capítulo 21, pero ahora 17 al 25. Mire lo que dice Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo:
así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y dice, y Acab le dijo a Elías, y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Así nosotros vemos que el Señor no va a permitir las injusticias de Jezabel, y le dice cómo va a morir. Le dice también a Acab qué va a pasar cuando él muera. El Señor, hermanos, va a actuar. Pero cuando ustedes ven a la Jezabel de Tiatira, ustedes ven que de la misma manera como Dios le dice a Acab cómo va a morir, y le dice a Jezabel cómo va a morir, ustedes ven que la Jezabel de Tiatira también el Señor la amenaza y le dice cómo va a terminar. Vamos a Apocalipsis otra vez, al capítulo 2. Y vean lo que dice aquí el versículo 21 y 22. Hablando de la Jezabel de la iglesia de Tiatira, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La misma amenaza que le dio a la Jezabel antigua, le está dando a la Jezabel moderna, que va, dice él, a ponerla en tribulación, que va a arrojarla en cama, porque no se quiere arrepentir, porque no deja de hacer lo malo. Ahora, ¿cómo terminó la Jezabel antigua? Vamos otra vez a Segundo de Reyes ahora, y veamos el capítulo 9, versículo 30 al 37. Veamos si se cumplió lo que el Señor dijo. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37. Dice así: vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Por eso es que yo les digo a las hermanas, no se pinten los ojos, hermanas, porque la única que se pintaba los ojos era la Jezabel, esa mujer pagana, esa mujer idólatra, esa mujer perversa. Ustedes no tienen que andarse pintando los ojos, hermanitas, ni líneas, ni nada. Esos ojos son de Dios, esos ojos son del Señor. Manténganlos limpios para Dios. Dice que ella vino y se pintó con antimonio los ojos y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel.
y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Se cumplió la palabra del Señor. Así fue el final de Jezabel. Y Dios está diciendo en Apocalipsis que a la Jezabel moderna, a la Jezabel, el papado, que ha metido tanta idolatría y el mundo en la iglesia, el Señor está diciendo: la voy a postrar en cama. Le he dado tiempo para que se arrepienta con todo lo que ha hecho en mi iglesia, dice el Señor. Pero como no se ha querido arrepentir, la voy, dice, a poner en cama. La voy a castigar. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿ha escuchado la Jezabel moderna, la Jezabel llamada el papado, ha escuchado las advertencias del Señor? No. Al contrario, miren lo que hizo. En el siglo VI dice: el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces dice: se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La persecución, dice, se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. Apocalipsis 12:6, y esto está en Conflicto de los Siglos, página 52. De manera, mis hermanos, que Jezabel no ha querido arrepentirse, sino que ha seguido adelante con sus apostasías. Pero ahora el Señor, así como amenaza a Jezabel, también amenaza a sus seguidores. Pues miren, vamos otra vez a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 23. Vean lo que dice. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nosotros vemos, mis hermanos, que ser seguidor de Jezabel, ser seguidor de las prácticas de Jezabel, andar uno, hermanos, vistiéndose como Jezabel, actuando como Jezabel, andar en esas doctrinas de Jezabel, hermanos, el Señor dice: lo mismo que voy a hacer con ella, voy a hacer, dice, con los que le sigan, con los que hagan lo que ella enseña. De manera que en esta hora yo quisiera, mis hermanos, que nosotros, todos aquí, nos evaluemos y veamos qué tenemos de Jezabel en nosotros. Veamos qué hay de Jezabel en nuestra vida. Veamos si el espíritu de Jezabel se mueve en esta iglesia. Y hermanos, si encontramos que hay algo de Jezabel en nosotros, hermanos, pidámosle perdón a Dios y digámosle al Señor que nos dé victoria sobre eso. Hermanos, miren, muchos hermanos y hermanas en las iglesias cristianas están desagradando al Señor al permitir en sus vidas el mundo, al permitir lo que Jezabel ha introducido. Y si el Señor mandó este mensaje para el ángel, también lo manda para todos los que componen la iglesia. El Señor, hermanos, está diciéndonos a todos hoy que nos arrepintamos. El Señor nos está dando tiempo
Mire lo que dice de Jezabel: le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere, dice. El Señor nos está dando tiempo, hermanos, para que nos arrepintamos del pecado, para que dejemos esas prácticas mundanas. Y como no quiere, dice el Señor, la voy a arrojar en cama, en gran tribulación, y también a los que adulteran con ella igualmente, porque no se arrepienten. Y a los hijos, dice, de ella, a sus seguidores, los voy a herir de muerte, para que todas las iglesias sepan, dice. Miren cómo habla Jesús. Y estos mensajes no se predican los domingos, no se predican los sábados. Todas las iglesias sepan, dice Jesús, que yo soy el que escudriño las mentes y los corazones. Yo sé lo que está pasando, dice. Yo sé cómo están viviendo. Y si siguen así, dice, pues voy a tener que proceder. Este tipo de mensajes son palabras de Dios, hermanos, y tenemos que atesorarlas. Miren, ya viene diciembre. Ya se van a empezar a poner los arbolitos de Navidad en las iglesias. Ya Jezabel ya les está diciendo que compren el arbolito más bonito, el más caro, y que lo coloquen aquí en la plataforma. Ojalá que Dios nos dé dinero, hermanos, para construir un templo, para que nosotros ya no tengamos que estar viendo cosas aquí en este templo rentado. Gracias a Dios solo faltan 45,000 para pagar el terreno. Pero yo estoy seguro que el Dios que nos ha dado el dinero para comprar ese terreno también nos va a dar para construir un templo allí. De manera que ahí no hayan árboles, ahí no hayan flores de esas alusivas a la Navidad. Pero ya van a ver ustedes las iglesias adventistas. Ya están los pastores allí, sus juntas, ya buscando a ver cómo van a decorar la iglesia. Jezabel ya está, hermanos, en las iglesias adventistas, metido con esto de la fiesta de la Navidad. Y el pastor lo está permitiendo. Hermanos, nosotros en la Navidad no deberíamos andar haciendo cenas especiales. En nuestras casas no deberían de haber arbolitos, no deberían de haber nacimientos, no deberíamos de andar repartiéndonos regalos. Esa es la fiesta más pagana que puede haber, hermanos. No permitamos que Jezabel, hermanos, no está en la iglesia, pero a veces lo tenemos aquí adentro en el corazón. Saquemos a Jezabel de nosotros. Miren, ya los ángeles del Israel moderno, porque el Señor está hablando al ángel de la iglesia, pero los ángeles del Israel moderno, es decir, de las iglesias adventistas, que no son otros que los pastores, ya ellos, hermanos, también han sido seducidos. No todos, pero en su mayoría, ya han sido seducidos hasta el tipo de mensaje que tienen que predicar en este tiempo. Esos ángeles, hermanos, del Israel moderno, ya dejaron de predicar el mensaje distintivo adventista, que declara públicamente quién es Jezabel. Ya ellos ya no quieren decir eso. Y ellos están solamente predicando un mensaje ecuménico, un mensaje que todas las iglesias predican, un mensaje solamente de amor y tolerando el pecado en la iglesia. Por eso, mis hermanos, aceptemos el llamado que viene a continuación. Miren el llamado. Vamos a ver el versículo 24 y 25. Pero a vosotros, dice, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, el llamado para nosotros es que seamos del remanente de Dios, de los que no van por donde va Vicente, de los que no van por lo que Jezabel ha introducido. El Señor dice, ustedes, los que están en Tiatira y que no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no les voy a imponer otra carga, pero retengan lo que tienen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por la gracia de Dios, la verdad presente, el mensaje puro, el mensaje de verdad, el mensaje que no está contaminado, hermanos. Retengan, lo dice el Señor. ¿Hasta cuándo dice? Hasta cuando yo venga. En otras palabras dice el Señor, sean fieles. Y luego mire lo que dice, versículo 26 y 27, porque da dos promesas a los que sean fieles. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán
quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y luego le va a dar algo más. Versículo 28. Y le daré, ¿qué cosa? La estrella de la mañana. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es la estrella de la mañana? Dejemos que él mismo nos lo diga. Capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dos cosas ofrece el Señor, hermanos. Número uno, Él ofrece que nosotros, dice, si hacemos su voluntad, nos va a dar autoridad sobre las naciones y las vamos a regir con vara de hierro. Y dice que serán quebradas estas naciones como vaso de alfarero. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Lo que Él está diciendo es que nos vamos a sentar a reinar con Él. Y cuando se haga, hermanos, durante ese milenio en el cielo, ese juicio con los impíos, allí nosotros nos sentaremos con el Señor. Y allí las naciones impías, junto con Jesús, dice que tendremos autoridad sobre ellas. Y junto con Jesús las vamos a regir con vara de hierro. Y allí las declararemos, pues, como perdidas para siempre, por cuanto no quisieron reconocer a Dios en su vida. El Señor promete que junto con Él reinaremos y regiremos con vara de hierro. Pero también dice Él, si son fieles y vencen todas estas cosas que Jezabel ha hecho, yo entonces, dice, también les voy a dar la estrella de la mañana, que soy yo mismo. En otras palabras, dice Jesús, yo me ofrezco para que tengamos una relación más estrecha. Yo, dice el Señor, al darme yo a ustedes como la estrella de la mañana, lo que yo voy a hacer es disipar toda tiniebla que haya en ustedes. Brillarán porque yo viviré en ustedes. Yo, como estrella de la mañana, al darme a ustedes, dice Jesús, lo que habrá es una relación más íntima. Mis hermanos, pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren a Cristo como la estrella de la mañana? Hay que vencer, hermanos, el espíritu de Jezabel. Hay que vencerlo. Y por último, vamos a terminar viendo lo que el Espíritu Santo nos exhorta a hacer. Versículo 29. El que tiene oído, oiga, ¿qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, hermanos, ha hablado esta mañana. El Espíritu Santo ha querido que nosotros entendamos cómo Dios ve la iglesia. El Espíritu Santo ha querido que nosotros entendamos cómo Jesús nos ve a nosotros. Y el Espíritu Santo nos ha dicho ahora que Jesús dice, venzan a Jezabel con todas sus prácticas mundanas. Venzan a Jezabel con todas esas alianzas ecuménicas que puedan estar haciendo la iglesia y sus líderes. Venzan todo eso, dice Jesús, porque yo les voy a dar la estrella de la mañana. Dios les bendiga, hermanos, y que nosotros como iglesia nos conservemos puros por la gracia de Dios, que nos conservemos fieles al Señor y, hermanos, desarraiguemos de nosotros con el poder de Cristo el espíritu de Jezabel. Que Dios les bendiga. De pie, cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes andarán, y al fiero enemigo pujante vencerá. De pie, cristianos, pues suena ya el claro
iglesia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Amén. Quien salga victorioso, ¿qué decía? Corona obtendrá. Vamos a rodearnos para pedirle a Dios que nos dé la victoria. Amado Padre, te agradecemos por la exhortación y amonestación que nos ha dado como iglesia. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho lo recto delante de tus ojos. Padre, aceptamos todo lo que has dicho, porque efectivamente hemos permitido que en alguna forma Jezabel nos haya seducido y nos haya desviado de la verdad y de las prácticas piadosas de un cristiano. Señor, en esta hora nosotros, reconociendo este pecado, también venimos aquí para decirte, perdónanos, Señor. Venimos aquí también para decirte, danos la victoria sobre toda mundanalidad. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia no tengamos nada que ver con el espíritu de Jezabel. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos y cristianas puros y puras por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vencer con tu ayuda el mal en nuestra vida. Danos victoria sobre el pecado y danos el privilegio, Señor, de ser una iglesia de la cual tú te sientas feliz, que te honre y te glorifique. Así, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.